Esto es Juan Juan al Medio, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política en Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Por estos días se habla mucho de aquel acto criminal que todavía no ha encontrado justicia. Me refiero al derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate por Aviones Cazas cubanos. Hoy les voy a contar lo que me comentó al respecto un miembro de las Fuerzas Armadas cubanas que por aquel tiempo era el oficial preferido del general Raúl Castro dentro de las tropas de la defensa antiaérea de la isla. En 1996 todavía existían en Cuba los tres tipos de Fuerzas Armadas: Marina de Guerra, Ejército y la Fuerza Aérea y la Antiaérea. Hoy esa configuración ya no existe. Todo está mucho más centralizado. Pero veamos los detalles. La defensa antiaérea tiene en su estructura lo que llaman puesto central de mando, que es un lugar desde donde formalmente funcionan todos sus jefes y dan las órdenes combativas. Y justamente desde ese puesto central de mando salió y quedó grabada la orden que necesitaron los pilotos para derribar las avionetas civiles de Hermanos al Rescate. ¿Por qué? Porque el puesto de mando es una especie de dominio que lleva de forma muy rigurosa las órdenes que se dan, se ejecuten o no, en tiempo y con efectividad. Me explico. En cualquier lugar de este mundo, además de proveer las órdenes, la defensa antiaérea se entrena para enfrentar un posible súbito golpe aéreo. La acción sorpresiva del que ataca, que tiene ventaja porque escoge el momento ideal para poder agredir. En un caso de un ataque sorpresivo, la aviación enemiga, los cohetes cruceros y todo ese tipo de armas que se lanzan desde el cielo son subrepticias y muy difíciles de detectar, porque tienen muchísimas maneras de evadir los radares. Maneras como volar a baja altura, usar sistemas de interferencia, volar agrupados, despacio y en formaciones compactas, que logran muchísimas veces enmascararse ante los radares como si fueran aviones comerciales. Y como es lógico, la defensa antiaérea, basada en todo un historial de conflictos y en otras múltiples experiencias, tiene establecido un código. Un código que tienen todos los ejércitos del mundo y se llama reglas de combate. Y precisamente una de estas reglas de combate es aquella que indica cuándo combatir sin que exista una orden previa. O sea, cuándo puedes atacar sin que el famoso puesto de mando central haya dado la orden de disparar. Por poner un simple ejemplo, les cuento que en Cuba, mientras está funcionando el Congreso del Partido Comunista de Cuba, todos los órganos de mando de alto standing están reunidos en un mismo espacio, en un mismo teatro. Y si justo en ese momento llegara a la isla un ataque sorpresivo, no habría tiempo para interrumpir el Congreso, pedir permiso y consultar. ¿Qué se hace en esos casos? Se sube al máximo el grado de disposición combativa de las tropas y simplemente se ejecuta el plan trazado para cada situación X. Ahora vayamos por partes. Mucho se dice que esta era la primera vez que Cuba le disparaba a avionetas civiles en pleno vuelo. Y no es así. A raíz de los sucesos que tuvieron lugar cuando la Causa 1 de 1989 y la fractura que este evento generó en todo el país, se tomaron medidas muy drásticas. Antes de 1989, las avionetas de los narcos volaban por donde quiera con total impunidad. Los radares los captaban. Incluso a veces se veían sin necesidad de técnica. Así, a simple vista. Y siempre, valga esta aclaración, siempre las tropas antiaéreas informaron al alto mando sobre ese tipo de anomalías. Y siempre, valga la redundancia, siempre fueron ignoradas. Y ninguno de los acusados de aquella causa, ni el propio general Arnaldo Ochoa, ni el coronel de la Guardia, ni ninguno de los implicados tenía poder para frenar o ignorar una consulta de ese tipo. Nadie más que Raúl Castro podía dar una orden. Pero después del 89, los narcos cambiaron casi por completo su modus operandi. Sí,
al descubrirse toda aquella confabulación no confesada con el alto mando cubano, los narcos tuvieron que truquear la forma de actuar para violar el espacio aéreo cubano, respetando ciertas metodologías. Continuaron sin establecer la debida comunicación con los centros regionales de dirección de vuelos o con el centro de dirección de control en Terminal La Habana, ni tampoco con ninguno de los servicios de control de tráfico aéreo. Pero eso sí, usando siempre las rutas y los corredores establecidos por las leyes aeronáuticas y tomando ciertas medidas para enmascararse o para disminuir la capacidad de la defensa antiaérea, que para aquella fecha todavía tenía la suficiente capacidad para cubrir la isla bajo constante observación de elevaciones medias y bajas, y siempre tenía los MiG en posición número 2, ubicados en San Antonio, Santa Clara y Holguín. Listos, pero siempre listos para despegar en un tiempo máximo de 3 minutos con 30 segundos. Baste decir que los 3 corredores aéreos para sobrevolar la isla son el Occidente o Girón, que pasa por Varadero, el Maya o Central, que cruza por sobre Ciego de Ávila, y el Nuevo u Oriental, que atraviesa desde Cabo Cruz hasta Puerto Carúpano, en el municipio Puerto Padre, entre Las Tunas y Holguín. En 1989, cuando los norteamericanos mostraron evidencias de que Cuba se había convertido en una plataforma para narcotraficantes, el alto mando cubano planteó que ese tipo de acciones podían servir a los Estados Unidos como justificación para desatar la tan cacareada invasión. Y como consecuencias, la dirección del país tomó medidas adicionales. Otra certidumbre que dejó al descubierto la complicidad entre el gobierno cubano y los narcos es que de antemano se sabía que el corredor Girón no era prioridad para los narcotraficantes, porque además de estar demasiado cerca y visible a los controles de tráfico aéreo norteamericanos, bajo esa misma ruta se encuentran bases militares en Key West y Homestead. Sin embargo, los corredores Maya y Nueva eran perfectos para que siguieran sobrevolando la isla y aterrizaran tranquilamente en Bahamas o Gran Enagua. Precisamente por eso se rebasificó una escuadrilla de MiGs hacia Ciego de Ávila para acercarla al corredor Maya, y se trasladaron 4 MiGs más para Holguín. Y en esa misma línea, para controlar mucho mejor la franja nororiental de la isla, desde Tunas hasta Jibara, se instaló un grupo coheteril antiaéreo y un radar para detectar avionetas, crear una zona de emboscadas y derribarlas. Fue entonces cuando se dio la primera orden para derribar una avioneta civil en pleno vuelo. En mayo de 1991, la Guardia Aérea, rebasificada ya en esas nuevas zonas, detectó una avioneta civil e inmediatamente despegó desde Holguín un MiG caza-interceptor supersónico super avanzado. Recordemos que en aquella época el mejor avión que tenían en ese entonces era el MiG-23M. En menos de 7 minutos, el supersónico detectó a la avioneta y disparó un par de cohetes R-60. Pero, ¡qué chasco! El tiro falló. Y falló porque la mira del avión no estaba sincronizada por falta de mantenimiento. El misil se disparó, sí, pero fue a dar otro lado y estalló cerca de una zona agrícola, justo en las inmediaciones del Central Chaparra. Y la importancia de ese evento fallido sentó un precedente, digamos que de proporciones. Sí, el hecho aparentemente no trascendió mucho más allá de un grupo de militares. Pero no, se produjo una tremenda presión del alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acusando a toda la defensa antiaérea cubana de que sus niveles de entrenamiento eran una porquería y sus niveles técnicos eran todavía peores. Aquello fue el error de un avión y un piloto, pero había que generalizar la experiencia para usarla. Y eventualmente la DAFAR se reajustó y su alto mando nunca fue criticado por dispararle a una avioneta civil en pleno vuelo. Pero vamos al momento, porque ya para ese entonces sí se estaba produciendo un enorme desmonte del sistema defensivo del país. Porque sin la Unión Soviética, la carrera armamentista cubana era insostenible.
Y como todos saben, dentro de cualquier ejército del mundo, las tropas aéreas y la defensa antiaérea son por mucho lo más caro. Y esta fue, contada a muy grandes rasgos, la primera vez que, aunque sin efectividad, el gobierno cubano había dado la orden de disparar avionetas civiles en pleno vuelo. La segunda es la que ya todos conocemos. Y las circunstancias, aunque muy parecidas, tenían muchísimas diferencias. Porque, para empezar, no eran avionetas de narcotraficantes. Miren, para entonces ya se había concretado aquel famoso Plan Alejandro, que fue la desmovilización masiva de militares y el regreso de civiles de Angola. Las tropas radiotécnicas ya habían sido eliminadas. Las unidades de la defensa antiaérea ya habían desaparecido como tipo de fuerzas armadas y se habían fusionado entre el resto de los ejércitos. Y el puesto central de mando se fundió con el puesto superior de mando. Y todo eso trajo como consecuencias que la capacidad de observación y de exploración del espacio aéreo cubano disminuyera considerablemente. Y Raúl comenzó a buscar alternativas. Desactivó el nudo radiotécnico de Punticacos, que para entonces contaba con radares P-14 y P-37, e intentó compensar la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la tronera de dinero que le daba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con alternativas cubanas como aquel radar criollo que nunca funcionó y el prototipo de avión cubano que llegó a volar pero se estrelló y los pilotos fallecieron. Sí, ya para entonces el periodo especial había llegado y la técnica militar estaba más deprimida que nunca. Y paralelamente a eso comenzó aquella escalada de eventos que yacen aún hoy en la memoria colectiva de todos los cubanos. En la madrugada del 13 de julio de 1994, un numeroso grupo de cubanos, compuesto básicamente por familiares, abordó un remolcador para escapar de la isla. Y unos 45 minutos después, cuando aún se encontraba a pocas millas de La Habana, 4 barcos, equipados con mangueras, embistieron al remolcador con todas sus personas a bordo. Y el remolcador, 13 de marzo, se hundió, dejando así una estela de muertes sin justicia. Unos días más tarde, el 5 de agosto de ese año, se produjo una protesta popular que se originó espontáneamente en un clima sociopolítico ya de por sí bastante complejo. El descontento, el hambre, la polineuritis, los apagones y la esperanza de escapar fueron los ingredientes que propiciaron esa protesta, conocida como el maleconazo, y que también fue reprimida brutalmente. El 12 de ese mismo mes se inició otra crisis de balseros cuando Fidel Castro ordenó a los guardacostas cubanos dejar de impedir y vigilar la salida de todo aquel cubano que quisiera salir de la isla. Y sí, se fueron muchos, murieron otros. Durante esa crisis, más de 35,000 cubanos lograron escapar de Cuba en rústicas balsas y en cuanta mierda pudiera flotar. Y debido a las pésimas condiciones de aquellas embarcaciones super rústicas, guardacostas norteamericanos iniciaron una operación de salvamento llevando a todos esos cubanos que encontraban en el mar a la base de Estados Unidos ubicada en Guantánamo. Para entonces, la organización Hermanos al Rescate, que ya existía desde antes, se suma a la honorosa tarea de buscar balseros y a ayudarlos a no morir en la peligrosa travesía a la que se lanzaban. Y así los vuelos de Hermanos al Rescate se hicieron mucho más frecuentes y a veces casi sobrevolaban el malecón, se identificaban e incluso mantenían algunas comunicaciones con la torre del tráfico aéreo de La Habana. Y todo eso, paradójicamente, en lugar de poner felices a las autoridades cubanas, no, les provocó la furia. El propio Raúl Castro subía de su oficina en el MINFAR desde el 4º piso hasta el último para observar con sus propios ojos los vuelos de Hermanos al Rescate. Y claro, la situación era grave y ya existía un antecedente de que Cuba dio órdenes de derribar aviones civiles en vuelo. Y cabe señalar que precisamente por esos días un par de cubanos jactanciosos de Miami
con ánimos de caerles gracia al gobierno revolucionario para que les permitiera invertir en la isla, llegaron a Cuba con el chisme de que Hermanos al Rescate había comprado un avión L-39, que es un avión de fabricación checa muy conocido por todos los pilotos de guerra cubana, porque casi todos hacían sus entrenamientos en esos L-39, que son artefactos muy simples y que son aviones militares cuya variante estándar no tiene armamento ninguno, no tiene ni cañón de tiro. Pero tal era la furia del gobierno cubano que quiso creer esa historia, sabiendo perfectamente que cualquier informante, diplomático, mequetrefe o chicharrón les habría averiguado que sí, el L-39 es un avión de entrenamiento militar que se puede adquirir fácilmente en el mercado y que incluso en algunas variantes se puede artillar, pero que las regulaciones en Estados Unidos obligan a quienes los compran a desmontarles todo el sistema de ataque. O sea, que el L-39, al menos acá en los Estados Unidos, es mucho menos inofensivo que una aura tiñosa al vuelo. No obstante, el gobierno quiso creer aquella falacia y decidió incluso subir la tensión. Pero recuerden, a estas alturas ya se había producido una desmovilización masiva de militares en Cuba y una reducción alarmante de verdaderos efectivos. Y ya se había comenzado a meter el armamento en cuevas. Y de hecho, la primera cueva donde se guardó el armamento para probar que preservándolo no iba a deteriorarse, lo hizo la Brigada Antiaérea de Holguín a un costado del Central Urbano Norris. Y en estas circunstancias se orquesta el momento en que se toma la decisión de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate. La paranoia inventada decía que esta condición inesperada de estos vuelos que vienen hoy, y puede que sí o no, pero quizás vengan mañana, podía ser la preparación de una acción agresiva armada con sus objetivos precisos, como la casa del comandante en jefe o del entonces ministro de la FARC. Y no olvidemos que la seguridad personal de Fidel y Raúl eran el equivalente a la seguridad nacional. Ahora bien, una cosa es estar convencido de querer algo y otra, muy diferente, es tomar la decisión. ¿Y cómo se tomó esa decisión? Aparentemente, esa medida la tomó el entonces jefe de la DAFAR, un gordo pícnico y descarado, con grados de general al que todos conocían como el general Martínez Puente. Pero la realidad es que no fue así. Martínez recibió la tarea de prepararse para derribar los avionetas de Hermanos al Rescate. Él solo tenía que decir cómo, cuándo, dónde y qué medios iba a escoger para cumplir esa tarea. O sea, que cuando a la DAFAR le dieron la tarea de derribar en pleno vuelo las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ya era una determinación tomada por el alto mando cubano, o sea, por Fidel y Raúl. Y fue tal la trascendencia que el mismo Fidel Castro en persona fue a escuchar la decisión de Martínez. Y este caso se torna aún más interesante porque, según las reglas, Martínez debió haber informado su decisión al entonces ministro de la FARC, o sea, a Raúl. Pero no, Fidel en persona estuvo allí para ver el momento de la toma de decisión. Y Fidel no había estado nunca más en ese teatro desde el 17 de abril de 1961. Fue allí únicamente para escuchar de la boca de Martínez lo que proponía ejecutar. La decisión de Martínez se tomó en el teatro de la DAFAR y allí fueron citados todos los órganos de mando, los jefes de divisiones, los jefes de regimientos, los jefes de grupos coheteriles, los jefes de escuadrones de aviación, los pilotos, todo el mundo estuvo allí, presenciando la decisión del jefe de la DAFAR. Aquello fue la típica manera que siempre tuvo Fidel de involucrar a muchos en un mismo crimen, para que todos fuesen culpables de un mismo asesinato. Pero, ojo, ahí no termina la historia. En el momento en que Martínez, desde el escenario del teatro de la DAFAR, termina de explicarle a todos los presentes cuál iba a ser el procedimiento, Fidel Castro agarró el mapa que se usa para la toma de esas decisiones y lo firmó él. Y de esa manera la orden de combate
estuvo dada y aprobada. Pero sucedió otra cosa que no pareció muy casual. En el informe de la decisión, Martínez informa que usará los aviones MiG-29 de San Antonio de los Baños. Explica la enorme movilidad y versatilidad que tienen esos animales, la capacidad que tienen de volar a baja velocidad para pegarse a las avionetas, e informa que como armamento se va a usar el cohete R-60, el mismo que se usó cuando el disparo fallido de aquella avioneta civil. Y la premeditación está en que allí, justo sobre aquel escenario y en medio de la grandilocuencia de todo aquello, además del R-60, había un R-27, que es un arma impresionantemente grande al que casi todos los pilotos lo conocen como la palma. Y es más, tú puedes iniciar el lanzamiento de uno de esos cohetes R-27 contra un blanco que esté a 42 kilómetros de ti. Es un cohete que está diseñado no para derribar aviones caza, mucho menos avionetas, sino para derribar cazabombarderos o aviones de gran porte como los B-52. Y fue cuando en el medio de decidir su dictamen, Martínez dice que ha decidido usar los MiG-29 y los R-60, y Fidel Castro, allí, haciéndose el sorprendido, mostró con un pequeño puntero hacia el R-27 y preguntó, ¿y este? Y cuando Martínez le contesta, explicándole el R-27, bla, 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 todo esto que ya les he contado, Fidel puso el puntero en la mesa, se quitó los espejuelos, se rascó la barba, engurruñó los labios así como quien besa a un fantasma y rectificó su decisión ya tomada y aprobada. Y así como que al casual dijo, mejor usa este R-27 para que no queden rastros de esos hijos de puta ni en aguas internacionales. Y nadie, absolutamente nadie en ese teatro pidió ni tuvo los pantalones para pedir la palabra y emitir una opinión. Eso explica por qué fueron derribadas con un solo misil. Y todo lo demás es una historia inventada. Inventada precisamente por el alto mando cubano y la complicidad de todos los allí presentes para esquivar la investigación que obviamente traería aquellas situaciones. Las grabaciones donde se escucha a los pilotos cubanos gritar eufóricos, les dimos, es porque ellos estaban mirando el radar y no la explosión de los objetivos. Además, hasta esos audios estuvieron ensayados. Si no, ¿por qué no hay audios grabados de los primeros aviones pidiendo taxiar o despegar? Porque todo se hizo en silencio, porque todo estuvo montado y previamente ensayado. Las avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas en aguas internacionales, porque de otras maneras no la hubiesen podido abatir, porque el R-27 no se puede disparar desde distancias cercanas, les dispararon desde lejos. Ese cohete no es teledirigido. El piloto ve el blanco del disparo desde el radar, lo centra en el colimador, la antena de cabeza del cohete captura al objetivo y tú lo guías hasta el blanco, así como cualquier niño manipula un Atari. Y no tuvo ni siquiera que impactar a los blancos. El cohete estalló antes de impactar y el radio de acción de los fragmentos que salieron en forma de cono compacto desintegraron en pleno vuelo las avionetas civiles. Tan premeditado fue este vil asesinato que cuando se armó la debacle y todo el escándalo internacional, el hoy difunto general Fernández Gondín dijo que ¿para qué cojones buscan los restos en el mar si deberían buscarlos en la luna? Y claro, por aquellos días también Raúl cacareó, pero la responsabilidad sobre aquel hecho que Raúl se atribuyó a posteriori son ansiedades espurias y tiene que ver más con el hecho cierto y notorio de que después de este alevoso crimen existían potenciales consecuencias. Después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, hubo otra reunión de Fidel Castro con todos los altos dirigentes del Estado cubano. Y esta segunda reunión se realizó en el Teatro del Minfar. Y fue de esas reuniones secretas que después pasan su video a los militares y dirigentes cubanos. Y más que una reunión fue un espectáculo propagandístico. Porque como usted sabe bien, a este tipo de asesinos les encanta terminar sus dices que hazañas con un toque teatral. Durante el video de esa reunión se ve a Raúl mirar hacia abajo, poner cara de parque temático y decir así como que algo compungido, fui yo tomé esa decisión, pero ellos,
refiriéndose a los pilotos, debieron consultar conmigo antes de derribarla. Y la pregunta en el silencio de todo aquel que estuvo allí y todos los que vieron el mismo video fue exactamente la misma. ¿Quién ha visto a un militar consultando una orden ya dada? Claro, hay que entender una cosa. Raúl Castro no es cómplice de su hermano. No al menos en estas acciones criminales o de dudosa legitimidad que pueda haber ejecutado el régimen. No, Raúl Castro no es cómplice. Es coautor, porque la decisión de derribar las avionetas fue absolutamente colegiada entre los dos. Porque más tarde se supo que quien mandó a poner el R-27 sobre el escenario de aquel teatro donde se tomó la decisión y le facilitó el acto teatral a Fidel Castro fue precisamente Raúl Castro. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si desea seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.